Continuando con las teorías de ingeniería de software 1, hoy vamos a ver dos temas. Por un lado, análisis estructurado y por otro lado, modelos de proceso. El análisis estructurado nosotros lo enmarcamos dentro de las técnicas de especificación de requerimientos, pero en realidad es una actividad de construcción de modelos y es más amplio que una técnica de especificación de requerimientos, porque vamos a poder construir mediante el uso del análisis estructurado diferentes modelos que van a representar el contenido y el flujo de la información, ¿sí? No es un método sencillo para aplicar, pero de todas maneras, al ser un modelo muy completo o una actividad de construcción de modelos muy completo, aún se sigue usando a pesar de que es un modelo o una actividad actividad de construcción de modelos bastante antigua. El análisis estructurado tiene como tres objetivos primarios. Por un lado, describir lo que requiere el cliente, ¿sí? O sea, los requerimientos, cómo los describo bien. Una base para la creación de un diseño de software. Para tener una buena base de creación de diseño de software, tengo que apuntar a diferentes temas, ¿sí? No solamente a la funcionalidad, sino también a los datos y al comportamiento. Y por último, definir un conjunto de requisitos que se pueda validar una vez que se construye el software. Eso significa que estoy permitiendo que se construyan pruebas para poder validar el software. El análisis estructurado está compuesto por, o lo compone, o los sugieren que esté compuesto por tres modelos. Por un lado está el modelo de datos del sistema. Por eso que yo decía que es más amplio que una técnica común de especificación de requerimiento. El modelo de datos del sistema se realiza mediante un diagrama de entidad-relación. Por otro lado está el modelado de las funciones del sistema, que se realiza mediante diagrama de flujo de datos. Y por último, el modelado del comportamiento del sistema, que se realiza mediante el diagrama de transición entre estados, ¿sí? Lo que dice el análisis estructurado, que estos tres modelos deberían trabajar de manera en conjunta, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver el diagrama de entidad-relación porque ustedes lo ven en otras materias y además el diagrama de transición entre estados ya lo vimos, es una técnica de especificación de requerimientos que ya fue dada en esta materia. Por eso es que nos vamos a enfocar en el modelado de funciones del sistema o el diagrama de flujo de datos. Fíjense que hay un centro que une a los tres modelos y que es el diccionario de datos, que más adelante lo vamos a ver. Y además, una vez que tenemos cada uno de esos modelos, nosotros podríamos avanzar un poco en el análisis estructurado y tratar de acercarnos más al diseño. Si hago foco al modelo de función del sistema, acercarme más al diseño sería hacer una especificación de proceso. Si estoy hablando de diagrama de transición de datos, es una especificación de control. Y si hablo de un diagrama de entidad-relación, estoy hablando de una descripción de objeto de datos. Entonces, en el análisis estructurado, lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a enfocar en esta teoría es justamente al modelado funcional, ¿sí? O sea, nos vamos a enfocar al diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos es una herramienta que permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por conductos y almacenamiento de datos. Esta herramienta que me permite ver al sistema como una red de procesos, lo que hace es representar la transformación de entradas en salidas. Y este diagrama de flujo de datos también suele conocerse como un diagrama de burbujas.
Esta herramienta suele utilizarse cuando son sistemas operacionales muy grandes y cuando las funciones del sistema tienen mucha importancia, ¿sí? Son complejos, haciendo foco a la funcionalidad. Existe y existieron diferentes variantes y notaciones, desde las de Steven Myers y Constantin, que también hacían uso de datos de control, o sea que el diagrama de flujo de datos también se podía llamar diagrama de flujos de control, y muchas veces se puede ver junto con la utilización de redes de Petri. Y luego, como se vio que el diagrama de flujo de datos era una herramienta muy buena para ciertos sistemas con gran complejidad en las funciones, se fue mejorando, se fue actualizando y se fue modificando este modelado, y hasta llegar al modelo de Shurdon, que es el más nuevo, en el año 1993, y es el que en la actualidad, cuando se usa, usan este modelo. El modelado funcional y flujo de información, o el diagrama de flujo de datos, se dibuja mediante rectángulos, círculos y flechas, ¿sí? El rectángulo es una entidad externa, ¿sí? O algo que me brinda información o solicita información. Por ejemplo, puede ser una persona, puede ser otro programa, puede ser un elemento de hardware, ¿sí? Entonces, esa entidad externa me va a brindar información o me va a solicitar información, pero por eso se dice que es externa, porque no forma parte de mi sistema, ¿sí? De lo que estoy modelando. El círculo son los procesos, ¿sí? O lo que transforma la entrada en salida. Y las flechas son lo que me muestra qué es lo que viaja desde una entidad externa hasta un proceso. Sería el conducto por el cual va a viajar la información que va a ser transformada. Acá vemos un ejemplo de un DFD. Este DFD nos está representando la reposición de mercadería de una empresa en particular. En este DFD encontramos diferentes almacenes externos, ¿sí? En este caso se ven mediante un cuadrado, pero generalmente pueden ser cuadrados o rectángulos. Encontramos almacenes que son ni más ni menos que lo que va a convertirse luego, cuando lleguemos a la parte de diseño, en tablas o base de datos. En el DFD se reconocen como almacenes, que es donde vamos a guardar virtualmente los datos que van a ir viajando a lo largo del DFD. También reconocemos acá, dentro de este ejemplo, las flechas, ¿sí? Las flechas que son flujos de datos, que es por donde viaja la información. Esas flechas tienen siempre una punta, ¿sí? La punta de flecha me está indicando hacia dónde va la información, ¿sí? Si es, en este caso, esta flecha que está siendo marcada, la información viaja hacia el proceso, hacia la burbuja que se llama recibir materiales. Y por último, justamente los procesos que se identifican como burbuja, que se dibujan de manera de un círculo. En este caso,
este ejemplo que vemos tiene dos procesos o dos burbujas. Una se llama generar orden de compra y otra recibir materiales. Y la funcionalidad inicia cuando la entidad externa almacenes, que es donde la empresa guarda la mercadería que vende, envía mediante un flujo de datos la información de cuál es la mercadería que hay que reponer. Eso va desde la entidad externa hacia el proceso o hacia la burbuja generar orden de compra mediante un flujo de datos que se llama nota de reposición, ¿sí? Acá en este flujo nota de reposición viaja la información o los datos de cuál es la mercadería que debo reponer. Este flujo de datos me está indicando que la información, los datos viajan desde la entidad externa hacia la burbuja por la punta de flecha. Por otro lado, la burbuja generar orden de compra para realizar la funcionalidad de saber a quién tengo que pedir esa mercadería que tengo que reponer, debe buscar o reconocer cuáles son los proveedores habituales. Por lo tanto, lo que hace es acceder al almacén que se llama proveedores, como lo dice su nombre. En este almacén lo que contiene es todos los datos de cuáles son los proveedores habituales. Entonces, el flujo de datos que va desde el almacén proveedores hacia la burbuja me está indicando que lo que estoy haciendo es accediendo a la información de este almacén de cuáles son los proveedores habituales. Estoy leyendo la información del almacén proveedores. Una vez que tengo esa información, la burbuja generar orden de compra lo que hace es enviarle mediante un flujo de datos información a la otra burbuja, que es mediante este flujo de datos que se llama orden de compra verificada. Lo que le está enviando es la información de cuál es la mercadería que voy a comprar. Por otro lado, fíjense que tengo dos flujos de datos que salen desde la burbuja, generar orden de compra, hacia la entidad externa, proveedores, que envían información. Esto me está indicando por la punta de flecha. ¿Sí? Como la punta de flecha va hacia la entidad externa, proveedores, significa que la información va desde la burbuja hacia la entidad externa. O sea, la entidad externa está recibiendo información de esta burbuja. Entonces, esos flujos de datos están enviando información sobre la orden de compra y la cotización. Está enviando información sobre una solicitud de cotización y luego sobre una orden de compra. Por otro lado, y anteriormente, el proveedor le envió cuando le llegó este flujo de datos de solicitud de cotización, lo que hizo el proveedor es enviar, y acá está el nuevo flujo de datos, que es cotización. Fíjense que esta flecha, este flujo de datos que sale desde la entidad externa hacia la burbuja, me está indicando que va información desde esta entidad externa hacia la burbuja. Por otro lado, la burbuja recibir materiales lo que hace es recibir la información de proveedores por la
flecha que dice remito del proveedor y envía información hacia la entidad externa nuevamente diciendo que, bueno, que sí, que lo verificó y que lo recibió. Y por último, la bruja recibir materiales guarda en otro almacén que se llama materiales, cuál es la información de lo que acabamos de comprar. Y como vimos en la presentación de análisis estructurado, este análisis estructurado está formado por 3 modelos que tienen en común un corazón que se denomina diccionario de datos. En ese diccionario de datos, que es un listado organizado de todos los datos que son usados por los diferentes modelos, y lo que tiene este diccionario de datos es una definición sin ambigüedad de los datos y elementos del sistema. Dentro de este diccionario de datos debemos colocar la definición de los procesos, la definición de los almacenes, la definición de cada uno de los flujos de datos que intervienen en el DFD, ¿sí? Dentro de los almacenes, no solamente tenemos que definir qué información está almacenada, guardada en ese lugar, sino además qué datos contiene. Por ejemplo, en el almacén de mercaderías o el almacén de proveedores que se utilizaba en el ejemplo anterior. El almacén de proveedores nosotros ponemos el nombre, la descripción, la forma de acceso, pero además tenemos que definir cuáles son los datos que componen ese almacén, ¿sí? Toda la información que manejan estos modelos debe estar dentro del diccionario de datos. Si no está dentro del diccionario de datos, los modelos no lo pueden utilizar. Y, por otro lado, si no está definido el diccionario de datos, el DFD no se puede realizar, ningún modelo se puede realizar. Jourdan, en su modernización del análisis estructurado, propone un modelo, o sea, utilizar un modelo para representar un sistema. Ese modelo es el modelo esencial que muestra lo que el sistema debe hacer, ¿sí?, para satisfacer los requerimientos, con una mínima explicación, ¿sí?, de cómo lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a meter en problemas tecnológicos, ¿sí? Vamos a asumir, cuando hagamos este modelo, que tenemos tecnología perfecta. Este modelo está compuesto por 2 modelos. El modelo ambiental y el modelo de comportamiento. El modelo ambiental justamente va a modelizar el sistema y el sistema y su relación con el ambiente. Y el modelo de comportamiento se va a meter adentro del sistema, ¿sí? Entonces, el modelo ambiental es el que define las interfaces entre el sistema y el ambiente, donde el mismo se ejecuta, ¿sí? Como, por ejemplo, estamos haciendo un sistema para una biblioteca, vemos al sistema de la biblioteca como un todo y cómo va a interactuar con el ambiente, por ejemplo, con los lectores de los libros, con algún otro sistema que me permita hacer uso de otro tipo de libros que no tiene nuestra biblioteca, ¿sí? Pero el sistema como un todo con el exterior. Y por otro lado, el modelo de comportamiento se mete adentro del sistema y especificamos cómo realiza toda la funcionalidad del sistema. El modelo ambiental, por su lado, está compuesto por la declaración de propósito,
el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos, que eso lo vamos a ver después. Y el modelo de comportamiento está compuesto por el DFD, el diagrama de flujo de datos, el DER, el diccionario de datos y el DTE. El modelo ambiental es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Porque a medida de que encaramos un proyecto mayor, hay cientos de flujos o decenas de entidades externas, ¿sí? Que van a interactuar con nuestro sistema, en el caso que fuera un sistema grande. Pero es importante lograr que el modelo ambiental quede totalmente chequeado por los usuarios para después poder continuar con el modelo de comportamiento. El modelo ambiental, como dijimos, está formado por una declaración de propósito. ¿Qué es esto? De manera muy sintética se debe indicar el objetivo del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un sistema para una biblioteca, tenemos que acá indicar el objetivo de este sistema. Gestionar todo el ingreso y devolución y préstamo de libros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de una manera sintética, debemos explicar el objetivo del sistema. Luego, otro de los puntos que componen al modelo ambiental es el diagrama de contexto. En este caso es un DFD especial donde se muestra al sistema como una burbuja grande interactuando con las entidades externas, ¿sí? Por eso es que decimos que es el sistema y su ambiente. En este ejemplo vemos, por ejemplo, es el sistema de planificación de temporada, ¿sí? de algo turístico, y ese sistema interactúa con una entidad externa que son las agencias de viaje, otra entidad externa que es un departamento de operaciones, y otra entidad externa que es la gerencia de transportes, ¿sí? Ese es el diagrama de contexto donde yo puedo ver claramente dónde está ubicado mi sistema y con quién interactúa de manera externa. Y luego está la lista de acontecimientos. ¿Qué es lo que despierta a este sistema? ¿Sí? Es un listado de eventos o estímulos que el sistema debe responder. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un sistema de bibliotecas, un evento o un estímulo que me va a despertar a mi sistema sería que un socio requiere o solicita un libro, ¿sí? O un socio devuelve un libro, ¿sí? Esos son estímulos a los cuales el sistema debe responder. Hay diferentes tipos de acontecimientos, ¿sí? Que son los de flujo, que son los que acabo de nombrar, donde llegan datos al sistema. Por ejemplo, un socio requiere de un libro. En este caso, lo que estoy haciendo es ingresándole al sistema la información del socio, el número de socio, cuál es el libro que requiere, ¿sí? También están los acontecimientos de tipo temporal, que es, por ejemplo, un listado se debe realizar, el sistema debe realizar un listado de todos los libros prestados hasta el día de hoy, ¿sí? Pero no hay ninguna información que ingrese al sistema, sino que el sistema se despierta dado como si fuera un reloj, ¿sí? Una hora es la hora 12 de la noche, despierto al sistema para que me devuelva el listado. Y por otro lado están los acontecimientos de control, que esos no los vamos a ver. Y luego está el modelo de comportamiento, ¿sí? El modelo de comportamiento, ya dijimos, es meternos adentro del sistema y ver cómo va a ser cómo va a responder a todos estos estímulos
que enumeramos anteriormente en el modelo ambiental, ¿sí? La lista de acontecimientos. ¿Cómo los voy a responder? ¿Cómo los voy a resolver? Eso lo resuelvo mediante los diferentes modelos que vimos. Esto, entonces, el modelo de comportamiento va a estar compuesto por un diagrama de flujo de datos, un diagrama de entidad-relación, un diccionario de datos y un DTE, ¿sí? De la misma manera que nos pasó con otras técnicas de descripción de requerimientos, de especificación de requerimientos, perdón, nos pasa de esta manera. Recuerden que nosotros nos enfocamos en el DFD, ¿sí? El DFD nos va a mostrar la funcionalidad del sistema, pero suele pasar que esa funcionalidad, así como está representada en el DFD, suele ser demasiado inespecífica, muy general, por lo cual lo que Shurdon propone es ir metiéndonos adentro de esa funcionalidad y explotar esa burbuja hasta lograr una granularidad que sea suficientemente específica como para entender lo que hace esa burbuja. Por otro lado, puede pasar al revés, que nosotros hayamos hecho un DFD con mucha granularidad, o sea, con muchas burbujas donde la funcionalidad se describió de manera muy específica y nos quedan muchas burbujas en nuestro DFD y es muy difícil de entender el DFD, el diagrama de flujo de datos, por lo cual lo que propone justamente es unir y agrupar diferentes burbujas de acuerdo a alguna condición que nosotros elijamos. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de DFD. En el ejemplo de la izquierda, ustedes ven que hay muchas más burbujas, ¿sí? Y es más confuso el trabajo de esa manera. Y por otro lado, en el DFD de la derecha, hay dos burbujas donde es muy claro lo que representan cada una. Lo que Shurdon establece es que si nosotros reconocemos que la cantidad de burbujas que tenemos en nuestro diagrama, nuestro DFD o diagrama del flujo de datos es muy grande, lo que nos sugiere es una nivelación, ¿sí? Por un lado, él propone una nivelación ascendente donde establece agrupar burbujas con algún criterio y por otro lado, si creemos que es demasiado generalista nuestra burbuja, demasiado inespecífica, lo que sugiere es hacer una nivelación descendente, o sea, descomponer las burbujas de manera funcional.